Continuamos con su espacio Contigo a Diario. Qué bueno que estén ahí. Y miren, en el día de hoy nosotros vamos a presentarles a ustedes el parecer de una psiquiatra. Ella está hablando un poquito de la conducta humana. Y yo, bueno, mi esposa es psicóloga, y nosotros siempre hablamos de estos temas. Por ejemplo, de los ánimos, de cómo la gente a veces explota, de cómo la gente a veces, por las preocupaciones, se le cae el pelo, de cómo a veces en el mismo cuerpo suyo le salen cosas porque usted está viviendo un estrés, ese tipo de vaina. Entonces, esta muchacha que le voy a poner un video, para mí yo lo encuentro altamente interesante lo que ella dice. Y quisiera que ustedes en sus casas pongan mucha atención de lo que está diciendo, porque eso incluso puede cambiar su vida, puede cambiarla, la vida suya. Y quizás esas preocupaciones que uno tiene por todo, dejen de serla y uno, sin ser sinvergüenza, ¿verdad? Porque hay que ser responsable, pueda entonces entender cuándo preocuparse y cuándo no. Adelante, señor director. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga. Es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar, porque estoy en un momento de alerta. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar: ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave, porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo
a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico. Señores, miren, no sé si ustedes le pusieron atención a lo que dijo esa doctora con respecto a las emociones, de cómo mucha gente está en una lucha constante. Hay personas que están luchando desde que se levantan hasta que se acuestan. Es por eso que ustedes ven que gente se enferma, que va al médico, porque el cerebro lo es todo. En el corazón no hay nada, ¿eh? Eso de que no, que te digo en mi corazón, el corazón que tiene sangre. En el corazón no hay nada que no sea sangre. Es una máquina de bombear. Todo está aquí en el cerebro. Y si usted entonces se vive preocupando por todo, dice ella, fue específica, que el 91,4% de las preocupaciones de los seres humanos son irreales, no existen. Lo tienen ellos en su cabeza nada más. El 91,4% de sus preocupaciones no existen. Es que usted la piensa, y la piensa todos los días, cada día, y empieza una lucha usted con lo que usted cree que le va a ocurrir. Entonces, ese esfuerzo del ser humano, pensando en cosas que no son, es que no son, que usted piensa que son. Entonces, hay mucha gente que vive en una realidad que no es la verdad. Es una realidad mental que tienen. Y el cuerpo, entonces, responde a esta realidad que usted se crea. Óigame. Eso dice ella que es una intoxicación de la cortisona que hay que tienen muchos seres humanos, que ellos mismos se inundan de preocupaciones, que se le cae el pelo, le salen arrugas, manchas, le salen de todo, le sale en el cuerpo, porque es que el cuerpo está luchando y en una guerra y está alerta para todo, como los choferes de guagua pública que están alerta y con 1000 problemas en su cabeza y manejando una carretera. Su mente no está en eso. Entonces, si usted tiene preocupaciones, comience a ver si son reales o no. Pues espere que lleguen. Déjelo que lleguen las preocupaciones que usted cree que tiene. Entienda, claro, usted sabe que si no trabaja, no va a cobrar. Tiene que trabajar para poder cobrar y solventar los problemas de la casa. Hay que trabajar. Pero mientras usted trabaje, olvídese de eso. Y sepa que usted va a estar bien. Es lo importante. Miren, nosotros hemos puesto un tema ahí que dice corrupción culpable de la pobreza. Ahora mismo estamos viviendo, recuerden que hay un estado de emergencia en el país porque pasó Fiona y el gobierno ha destinado alrededor de 20.000 millones de pesos para combatir los efectos de Fiona, que se originaron especialmente en el este. Pero miren, con todo lo que se ha hecho, nosotros no sabemos cuánto se ha gastado. ¿Ustedes han escuchado cuánto el gobierno ha gastado en la emergencia? A nosotros nos han enviado algo de lo que el gobierno ha gastado en los diferentes rubros que compran, ¿verdad? Compras y contrataciones, lo ha dicho, cuáles instituciones que están incluidas
en esa emergencia han reportado de lo que han gastado? ¿Cuántos han hecho? Nadie sabe. ¿Ustedes saben por qué traigo el tema? Porque el tema amerita el hecho de que se trate. Porque la transparencia es importante en los gobiernos. Y yo he dicho, lo sigo sosteniendo, que la única vía que tiene el presidente Luis Abinader de reelegirse es siendo transparente. Porque él, lo único nuevo que va a traer a la mesa en estas elecciones es la transparencia, porque si por desempeño es, ustedes saben que los gobiernos anteriores tuvieron mejor desempeño que Luis Abinader. Si lo comparamos, los gobiernos de Leonel, a pesar de la corrupción, si comparamos los gobiernos de Danilo con el de Abinader, estos gobiernos, tanto de Leonel como de Danilo, en el desempeño han sido mejores hasta ahora. Pero entonces la gente no quiere que le roben. La gente le corre a eso y decimos que la corrupción es la culpable de la pobreza. Si usted tiene gente corrupta, el país será más pobre. Entonces la única herramienta que tiene Luis Abinader de combatir para poder reelegirse es la transparencia. Lo estoy diciendo, la única herramienta, no hay otra. Yo soy transparente, yo no robo. Mi gobierno es verdad que son incapaces. Mis funcionarios, no sirven ninguno, pero no son ladrones. Porque lo que han sonado de cosas ilegítimas yo lo he sacado. Y están fuera, y es verdad que lo he sacado. Entonces, lo que tengo ahora no son muy... no tienen mucha calidad, pero por lo menos no roban. Entonces la gente sopesa eso. Yo prefiero a uno que sea... que se desempeñe mal o no tan bien y que no me robe, a uno que sea un experto y me esté robando. O sea, prefiero mejor ir ahí. Entonces la única herramienta que tiene Luis Abinader, la única, para poder reelegirse es la lucha contra la corrupción. Pero él, para luchar contra la corrupción, debe ser el transparente. Entonces, dígame usted, los 20.000 millones, presidente, que usted ha destinado para el combate por el paso de Fiona, con todas las vicisitudes y problemas de la gente del este, dígame, ¿cuánto se han gastado y en qué? Quiero saberlo. Si no lo sabemos, entonces usted, ¡pap!, rojo. Hay que saberlo. Vamos a una pausa porque venimos con otros temas de interés. Adelante, señor director.